Bueno, habiendo salido los niños a su clase, nosotros nos ubicamos o continuamos allí donde leyó nuestra hermana Marjorie, en Hechos 17, verso 1 hasta el verso 15. Gracias. Bueno, hace 8 días miramos que Pablo y Silas fundan la iglesia en Filipos, ¿lo recuerdan? Fundan la iglesia en Filipos y salen de Filipos dejando a Lucas como pastor. Para esta altura el equipo misionero de Pablo era Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, los 4. Pero el último versículo del capítulo 40, ya Lucas no habla de manera en primera persona, sino que el versículo 40 no termina diciendo y nos fuimos, sino que termina diciendo y se fueron. Y se fueron. Indica que Pablo quedó como pastor allí en la ciudad de Filipos. Ahora, Lucas quedó como pastor. Ahora, llegan a Tesalónica, ahora en este momento sí, Pablo, Silas y Timoteo. Llegan a Tesalónica y en ese pasaje se nos va a mostrar cómo inició la obra allí y también cómo inició la obra en Berea. Pero de Tesalónica tenemos una ventaja, que en la Biblia tenemos 2 cartas que son dirigidas a esa iglesia. Primera a Tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses. ¿Y qué es lo que vamos a mirar hoy, al menos en los primeros 9 versículos? Cómo inició la iglesia en los tesalonicenses. Y va a ser muy útil poder mirar el inicio de la iglesia en los tesalonicenses o en Tesalónica para poder comprender mejor cuando vayamos a primera y segunda tesalonicenses. ¿Por qué Pablo le escribió lo que le escribió a ellos en la carta? Lo vamos a aprender aquí en Hechos, capítulo 17. El pasaje central fue el que ustedes repitieron. ¿Cuál fue el versículo que ustedes repitieron? El verso 3. Y el corazón de ese verso 3, que es el pasaje principal, el corazón de ese verso 3 está en la palabra el Cristo. Y hoy precisamente la enseñanza ha sido titulada con esa expresión, el Cristo. Ahí le podemos dar, mi hermano Gerson, por favor. El Cristo. Y hay en ese verso 3 cosas que se nos dicen del Cristo, que era lo que Pablo exponía. ¿Qué se nos dice del Cristo allí en el versículo 3? Era necesario que el Cristo, es decir, la muerte de Cristo. Es necesario que el Cristo, es decir, la resurrección de Cristo. Y además nos dice él que ¿quién era el Cristo en el resto del versículo? Jesús. Es decir, que nos va a hablar de la identidad del Cristo. De modo que este versículo 3 es el corazón de todos estos versículos que vamos a considerar, pero el núcleo, la idea central de ese verso 3 gira en cuanto al Cristo, en cuanto a su muerte, en cuanto a su resurrección y en cuanto a su identidad. Y estas 3 cosas son las que van a regir absolutamente todo. La muerte, resurrección e identidad del Cristo. Es lo que hoy vamos a estar considerando. Hablar del Cristo o citar el término Cristo es hablar del mismo término hebreo Mesías, que hemos escuchado también, ¿verdad? Y hablar del Cristo o hablar del Mesías es hablar de aquel que fue elegido por Dios. En la antigüedad se ungían, porque la palabra Mesías es la misma palabra ungido, se ungían con aceite, se le echaba aceite a reyes, a sacerdotes, para indicar que esa era la persona elegida para realizar alguna función. Pues bien, cuando se habla del Cristo, es lo mismo que hablar del Mesías, es lo mismo que hablar del ungido, para enseñarnos que Él fue la persona elegida por Dios para una misión. ¿Cuál misión? Ser el Salvador de los pecadores. Entonces, cuando hablamos del Cristo, mis queridos, quiero que tengamos en cuenta que estamos hablando del elegido por Dios para salvar a los pecadores.
Y a lo largo de las Escrituras, en todo el Antiguo Testamento, el Señor dejó profecías para identificar al Cristo. Es solamente hojear las páginas del Antiguo Testamento y nos damos cuenta cómo en Edén se profetizó al Cristo, cuando se sacrificó ese cordero. Noé, sacrificando después de salir del arca. Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo en la torre. David, o en el monte mejor. David, cuando se le dice que a través de la descendencia de él vendría el Salvador del mundo. Es más, cuando uno lee el Evangelio de Mateo comienza con la palabra libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, cuando hablamos del Cristo, mis queridos, estamos hablando de aquella persona elegida por Dios para salvar a la humanidad. ¿Y cómo ese Cristo salvó a la humanidad? Como lo dice el verso 3, por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Y es bien claro para todos nosotros que el único que ha muerto y resucitado para vencer a la muerte, para vencer a Satanás, para vencer al pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso allí tenemos la identidad de Él. Bueno, vamos a mirar cómo esa idea central afecta a todo el pasaje, pero lo hace citando dos lugares. El primer lugar, del verso 1 al 9, encontramos a Pablo en una ciudad que se llama ¿cómo? Tesalónica, ¿verdad? Y en el verso 10 encontramos ahora a Pablo en una ciudad que se llama ¿cómo? Berea. Vamos a considerar los versículos 1 al 9, mis queridos, para mirar esa obra de Dios allí en Tesalónica. Y lo que quiero que consideremos en primer lugar es que Pablo conversó sobre el Cristo. Eso es lo primero que quiero que miremos. Que Pablo conversó sobre el Cristo. Dice el verso 1 que pasando por Anfípolis y Apolonia, dos ciudades de la época, llegaron a Tesalónica. Y esta ciudad Tesalónica era una ciudad de mucho movimiento. Era una ciudad muy comercial. Y para completar, estaba situada sobre la vía Ignacia, que era una vía principal del Imperio Romano. Era algo así como decir para los que viven en la costa como la ruta del sol. Es algo así como para los que vivimos ahora en Antioquia lo que va a significar la ruta al mar, que va a cortar a la mitad del tiempo de desplazamiento. Era una ruta muy importante sobre la cual estaba situada Tesalónica. Y llama la atención que esta iglesia en muy poquito tiempo recibió mucha doctrina, en muy poquito tiempo. Y nos damos cuenta cuando leemos las dos epístolas, primera y segunda a los tesalonicenses, la cantidad de doctrina que se le dio a esa iglesia. Pero ustedes se dirán o se preguntarán por qué se titula este primer punto como que Pablo conversó sobre el Cristo. ¿Por qué está el énfasis en conversar? Porque si ustedes observan el versículo 1, después de que dice Tesalónica, dice donde había una sinagoga de los judíos. Tesalónica era una ciudad comercial. Y judío que se respete está donde hay platica. Judío que se respete está donde hay buen comercio. ¿O quiénes creen ustedes que son los dueños del comercio en Estados Unidos? No son los norteamericanos. ¿Quiénes eran los judíos cuando se desató la persecución comercialmente hablando y económicamente hablando? ¿Quiénes eran los judíos cuando se desató la persecución sobre ellos en la Segunda Guerra Mundial? Eran los del dinero, eran los banqueros, eran los empresarios. Entonces, donde hay comercio, hay judíos. Y allá, si ustedes recuerdan en Filipos, Pablo no se reunió en una sinagoga, sino que fue al río y allá le habló a Lidia y a las demás mujeres, porque no había suficientes judíos para formar una sinagoga. Pero en Tesalónica nos dice que así había una sinagoga de los judíos. Y dice el verso 2, y Pablo, ¿cómo acostumbraba? Fue a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, ¿cuánto tiempo es 3 días de reposo? 3 semanas, porque 3 días de reposo, 3 sábados, son 3 semanas. Y él discutió con ellos. Verso 3.
o antes de pasar al verso 3, me quiero detener allí. La palabra discutió, que aparece aquí, es un término que los gramáticos dicen que es un término peyorativo. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que empezó con un significado bueno y ahora tiene un significado malo. Como por ejemplo la palabra droga. Empezó con un significado bueno, pero ahora tiene una connotación mala. Por eso en Antioquia se puede hablar de llevar una coca, pero digan eso en mi tierra, en el Catatumbo. Entonces, comienza con un buen significado y se va degenerando, va llegando hacia el lado malo. Ahora, el término que aparece ahí, discutir, en nuestra época, ¿qué significa? Cuando hablemos fulano y fulano discutieron, ¿a qué hacemos referencia? A pelea. Pero en esa época discutir no era pelea. En esa época discutir era sencillamente conversar, dialogar. Pero se va a hacer no como el que se pone a hablar o a dialogar sobre si Armando le dijo que sí a Betty la fea, sino que es un diálogo que se va a entablar sobre un tema muy importante para dar argumentos considerables de parte y parte. Eso es una discusión. Entonces, cuando se va a discutir, es que dos se ponen a conversar, pero dando argumentos. ¿Y usted por qué cree eso? Pero considere esto. Eso era lo que Pablo hacía, conversando con los judíos. Y fíjense que dice ahí, en el verso 2 termina diciendo que Pablo hizo ¿qué? Discutió. Y ahora, si observan el verso 3, arranca con dos verbos. Bueno, declarando y exponiendo. Declarando termina en ando, exponiendo termina en endo, lo cual nos indica que son gerundios. Y los gerundios lo que nos indican es la manera o la forma de hacer algo. Es decir, que Pablo no hizo tres acciones acá, él hizo una, discutió. Pero ¿cómo discutió? Ahora sí, declarando y exponiendo, así discutió él. Él conversó declarando y exponiendo. Cuando la Biblia habla de declarar, está hablando, o es la idea de esto, miren. Abrir completamente. Eso. Esa es la idea de declarando. Y exponiendo lleva la idea de que usted coloca una idea al lado de la otra para dar argumentos. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo discutía Pablo con los judíos de Tesalónica? Dándole muchos argumentos. ¿Sobre cuál tema? Sobre el Cristo. Y el argumento de Pablo era este: declarando y exponiendo por medio de, que en ese momento, entiéndase Génesis hasta, no, porque no existía, hasta Malaquías. Hasta Malaquías, porque todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, apenas iba a comenzar a escribirse. Es más, una de las primeras cartas, que es Primera Tesalonicenses, se escribe precisamente cuando Pablo llega a Corinto, y todavía nos faltan 2 capítulos para que él llegue allá. Entonces, desde Génesis hasta Malaquías. Y Pablo, utilizando desde Génesis a Malaquías todo el Antiguo Testamento, se fue declarando y exponiendo que era necesario. ¿Y qué indica la palabra necesario? Necesario, en palabras sencillas, es algo que no puede faltar. Es algo que no puede faltar. Yo necesito ese celular. No, usted no lo necesita. Porque una persona puede vivir sin celular. Usted necesita el aire, la comida, el agua, eso sí lo necesita. Sin eso no se puede vivir. ¿Cierto? Porque incluso hasta los que no tienen techo debajo del puente. Entonces era necesario, o sea, ¿qué es lo que no puede faltar para el Cristo? Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo. Por eso cuando miramos esa parte, nosotros miramos que la conversación trató sobre la muerte de Cristo. Era necesario que el Cristo padeciese. Padecer es morir. ¿Y por qué tuvo que morir Cristo? Es lo primero que nosotros debemos plantearnos. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque en el jardín del Edén, el hombre pecó
Y debido a su pecado, recibió la sentencia que Dios le había dado: muerte. Y muerte es estar separado de Dios, espiritualmente hablando. ¿Por qué tuvo Cristo que morir? Porque los remedios que buscó Adán para solucionar ese pecado no sirvieron. Porque a él no le sirvió esconderse. Porque a él no le sirvió las hojas de higueras para hacerse delantales. Porque a él no le sirvió echarle la culpa a la mujer. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque Dios les enseñó que la paga del pecado es muerte, cuando agarró ese animalito y lo mató y derramó su sangre para con la piel de él hacerles ahora túnicas a Adán y Eva. Y con eso les comenzó a anunciar: la única manera de acercarse a mí de ahora en adelante es con sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué era necesario entonces para Cristo morir? Porque era cierto que se tenían que acercar con la muerte de esos corderos, pero ninguno de esos animales tenía la facultad de quitar el pecado del hombre. Según Hebreos 10:3, lo único que hacían esa sangre era recordar que el hombre era pecador y aceptaba su pecado, pero el pecado seguía ahí, solamente se cubría. ¿Por qué era necesario para Cristo morir? Porque todos estos corderos morirían consentidos hasta que viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí no serían necesarios más corderos, allí no sería necesaria más sangre. ¿Por qué era necesario para Cristo morir? Porque Él, y solo Él, tiene una sangre perfecta, santa, inocente, cuyo sacrificio único fue suficiente para pagar para siempre por los pecados de todos aquellos que creemos en Él. ¿Qué utilizó Pablo para exponer, para dialogar con ellos sobre la muerte de Cristo? ¿Qué utilizó Pablo? Todo de las Escrituras. Entonces lo que él hizo fue sacar todas esas profecías y decirles: miren, antes de que el Mesías venga a reinar, antes de que el Cristo venga a reinar, ¿qué es lo que ustedes están esperando? La Biblia dice que Él tiene que morir. Y eso a ellos les sorprendió, porque ellos esperaban algo así como un Rambo que viniera y derrotara a los romanos. Pero no les está preparando o presentando Pablo un Rambo. Les está preparando a un hombre que a la vista de cualquiera, un débil que agarró una cruz y lo mataron los romanos. Pero Pablo lo que está diciendo, eso era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque Cristo, el Cristo había sido profetizado así en las Escrituras. La muerte de Cristo era necesaria, porque el hombre pecó y quedó separado de Dios. Y había que solucionarse un problema muy grande que se presentó allí. Por un lado, que la justicia de Dios decía: la paga del pecado es muerte, entonces él pecó, él tiene que morir. Pero por otro lado, el amor de Dios que decía: yo lo amo a él. Pero no se podía amar al hombre y salvarlo simplemente diciéndole: está bien, tú pecaste, pero pasémoslo por alto. Porque si Dios hiciera eso, entonces ya no sería justo. Y si Dios solamente es justo, no podría demostrarle al hombre que lo ama. ¿Cómo entonces se van a reconciliar esas dos cosas? Porque en nuestra mente son contradictorias, pero no en la mente de Dios. Por esa razón, la solución de Dios es lo que describe Pablo como cosa que nunca subió a un corazón de hombre ni a ninguna mente se le ocurrió. Y la solución fue esta: yo amo al hombre y lo voy a salvar. Y el pecado de él se lo voy a cobrar a mi hijo.
Y de esa manera Él es justo porque está la paga del pecado por los pecadores. Pero también de esa manera Él nos ama y nos puede dar redención eterna. Por eso es que tú necesitas creer que Jesucristo murió para pagar por tus pecados, porque en ningún otro hay salvación. Comprendemos entonces por qué era necesario que el Cristo padeciese. Hay una segunda necesidad para el Cristo y es el tema de conversación de Pablo, porque de allí la conversación trató no solo sobre la muerte de Cristo, sino que la conversación trató también sobre la resurrección de Cristo. El verso dice, era necesario que el Cristo padeciese, pero también que ¿qué más? ¿Por qué era necesario que el Cristo resucitase? Porque esa es la prueba de que Dios acepta el pago. Yo soy pecador. Si un día yo digo, yo los amo mucho a ustedes y voy a morir por ustedes, y me hacen exactamente lo mismo, me ponen corona de espinas, me ponen clavos, me toca arrastrar una cruz, me azotan, me cuelgan allá en una cruz hasta que me muera y al final meten la lanza para comprobar que estoy totalmente muerto. ¿Qué va a pasar conmigo después de muerto? ¿Qué va a pasar a los 3 días? Sigo muerto. Y entonces, como yo sigo muerto, ¿qué va a pasar con ustedes? Siguen en pecado. ¿Por qué era necesario que el Cristo resucitase de los muertos? Porque la resurrección de Cristo es lo que garantiza que el Padre dijo, acepto el pago por ese pecado. No son necesarios más animales, no es necesaria más sangre. Con la de mi Hijo es suficiente. El salmista lo profetizó con estas palabras: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea. Eso lo dijo el rey David. Pero esa fue la cita que tomó Pedro en Hechos, en el capítulo 2, versículo 29 al 31, y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Se puede decir eso libremente o no? Claro. Allá está la tumba con los huesos de David. Eso se puede decir libremente. Entonces, ¿por qué dice David, tú no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Palabras sencillas. No me vas a dejar en los muertos, ni vas a dejar que mi cuerpo se pudra. ¿Falló la palabra de Dios entonces? ¿Se equivocó David entonces? Lo que significa es una sola cosa, que David no estaba hablando de él, sino que estaba hablando de aquel que 1000 años después vino y murió y al tercer día dejó la tumba vacía. Piensa en cualquier religión que se te ocurra, cualquiera. Su Dios está muerto en una tumba. Solo nosotros tenemos un Salvador con la tumba vacía. Solo nosotros. ¿Y por qué era necesario que Cristo o que el Cristo resucitara? Voy a leerte este versículo. Al Cristo Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién levantó a Cristo de entre los muertos? Y con eso Dios dijo, acepto el pago del pecado. En resumen, era necesario que el Cristo resucitara para que su sacrificio valiera la pena. Si no, era uno más, un mártir más. Por eso la resurrección es la diferencia entre el cristianismo y cualquier religión. La resurrección es la diferencia. Pablo le sigue diciendo entonces en la conversación que el Cristo murió, que el Cristo resucitó, pero la conversación ahora va a otra parte y de pronto es la que más impacto va a causar.
porque en la conversación trató sobre la identidad de Cristo. ¿Cuál es la identidad de ese Cristo? ¿Quién es ese Cristo? Mírenlo allí. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, ¿es quién? Es. La muerte muestra que el Cristo debía ser humano. Y la resurrección muestra que el Cristo debía ser Dios. Debía ser humano para pagar la deuda de nuestro pecado, que es la muerte. Pero debía ser Dios para poder vencer la muerte. Ahora viene la pregunta: ¿cuál es el único ser humano que es Dios? ¿Y cuál es la única persona de la Trinidad que se ha hecho hombre? Por eso él dice: Jesús es el Cristo. Mis queridos, en resumen, la muerte y resurrección del Señor Jesús lo ratifican como el Cristo. Mira, a mí me llama la atención que la Biblia no dice que Pablo predicaba, sino que Pablo discutía, es decir, conversaba. Ese era el tema de conversación de él. Y de allí yo creo que aprendemos una lección, y es que la obra de Cristo debe ser un tema diario de conversación. La obra de Cristo debe ser un tema diario de conversación. Pero me llama la atención que Pablo testificó de Cristo conversando con argumentos, no peleando. A mí me llama la atención que algunas veces los cristianos se van a evangelizar y llegan peleando con el otro. No es necesario pelear. Hay que conversar con argumentos. Con argumentos. Por eso, hermano, desarrolle conversaciones sobre Cristo con argumentos, sin peleas. Me llamó la atención que una vez una señora de tradición católica hablaba con uno de nuestros consiervos, y él es muy noble, pero eso sí tiene muy buenos argumentos. Y conversó con ella de una manera respetuosa, y después de una hora la señora le dijo: es el primer evangélico con el que puedo hablar. Porque no se puso a pelear él, solamente a testificar, a conversar con argumentos. Y esa es la razón por la cual los evangélicos necesitamos el evangelio toda la vida. Porque solo el evangelio me dice quién es Cristo, qué hizo Cristo y qué hará Cristo. Amén. Bien, entonces, luego de que el verso 3 dice que él declaraba y exponía por las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Miren cómo continúa la historia en Tesalónica, verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran números, y mujeres nobles no pocas. ¿Cuántos judíos creyeron? No. Algunos nada más. Pero ahora sí, ¿cuántos gentiles creyeron? Muchos. ¿Y cuántas mujeres nobles creyeron? Muchas también, no pocas. Entonces, los judíos que no creían, ojo con esto, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Quién alborotó la ciudad? Esos judíos no creyentes. Ojo con lo que sigue, verso 6. Se fueron a buscarlos a la casa de Jasón, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Quiénes estaban trastornando la ciudad? Hermanos, el mundo está al revés. El mundo está al revés, el mundo está así. Para todo el mundo está así, no exagero. El mundo es así. Por eso a lo bueno se le dice, y a lo malo, el mundo está al revés. Y cuando llega el evangelio le dice: no, no es así.
Es así. Y eso, hermanos, es algo que alborota, que revoluciona. Por eso la acusación para ellos es estos que trastornan el mundo entero. Miren el impacto que ya había tenido el cristianismo. ¿Y con qué estaban trastornando el mundo entero? Solamente predicando el Evangelio, predicando el Evangelio, predicando el Evangelio. Por eso es que yo soy tan insistente, que en la iglesia no nos podemos desviar a caer en un activismo insano. En la iglesia debemos tener únicamente las actividades que sean necesarias y que eso no nos distraiga de seguir predicando a Jesucristo. Y toda actividad que se haga debe tener como centro predicar a Jesucristo. Si no, no se debe hacer. Porque lo único que va a trastornar, lo único que va a salvar, lo único que va a dar vida es la predicación del Evangelio. No hay más. Y a veces se desgasta uno tanto tiempo, tanta plata y tanto esfuerzo, que el evento aquí, que el evento allá, cuando tan fácil como irse, visitar a una familia y abrir con ella la Biblia y presentarle a Jesucristo en la Biblia. ¿Cuánto gastó? Nada. ¿Cuánto esfuerzo? Muy poco. De saliva, y eso se gana con un vasito de agua. ¿Para qué nos complicamos, hermanos, si la palabra nos enseña cómo debemos hacer las cosas? Sigamos predicando a Jesucristo. Sigamos predicándolo a Él. Verso 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Se llama cómo? Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es decir, que Jasón y los demás agarraron y pagaron una platica para que les dieran la libertad, porque pues no era algo, un crimen que hubieran cometido. Y aquí termina el asunto en Tesalónica. Pero miren el amor y la astucia de los hermanos de Tesalónica. Verso 10. Inmediatamente, es decir, después de que salió Jasón con todos los demás de la cárcel, ¿dónde estaban Pablo, Silas y Timoteo? ¿Quién sabe? Nada. Lo único es que estaban allí en Tesalónica, pero no estaban en la casa de Jasón. ¿Dónde estaban? Yo no sé. Pero miren lo que hicieron los hermanos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Por el versículo 14 sabemos que allí también estaba Timoteo. Y ellos, habiendo llegado, ¿qué hicieron? Oiga, qué hombre tan insistente es Pablo, ¿ah? Le acaban de decir los hermanos, nos metieron a la cárcel. Hermanos, y estas historias de meter a la cárcel por predicar el Evangelio parece que sucedieron hace 2000 años. Y ustedes quieren que les diga una cosa. Póngase de pie. ¿Es en serio? ¿Es con usted? Póngase de pie. Ella es Ana Sosa, para que los que no la conocen. Ella estuvo presa por predicar el Evangelio aquí en los calabozos, ¿o no? Estuvo presa. Siéntese, hermano. A la hermana Ana con otros hermanos los metieron en la cárcel. Crimen, predicar el Evangelio. Así crece la iglesia de Jesucristo, en medio de sufrimiento y de sangre, hermanos. Pero hermanos, Pablo, como les he dicho varias veces, estaba dispuesto a morir por Cristo, pero no a morir por bobo. Por eso en la noche agarró camino. Y lo mandaron los hermanos hasta un lugar que se llama Berea. Y ahora, en segundo lugar, con esa iglesia en Berea, aprenderemos que los bereanos, recibieron la palabra sobre el Cristo. Y miren lo que dice en el versículo 10. Y ellos, habiendo llegado a Berea, entraron en la sinagoga de los judíos. Nuevamente están allí. Pero la palabra del Señor nos hace una salvedad acerca de estos judíos. ¿Qué nos dice acerca de estos judíos? Eran más nobles. Miren, Pablo y Silas y Timoteo
se fueron hacia Berea y dejaron atrás una iglesia, pero no cualquier iglesia. Cuando uno lee 1 Tesalonicenses 1, me va a tocar hacer planillas con ese nombre, Tesalonicenses. Cuando uno lee 1 los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10, nos muestra y nos dice que esa iglesia predicó, que cuando Pablo llegaba a predicar decía, ya ustedes llenaron todo con el evangelio. Entonces dejaron atrás una iglesia que se convirtió en un modelo de cómo tienen que formularse todas las iglesias. ¿Cómo? Se ganan almas para Cristo, se entrenan esos y se van a testificar a otros de Cristo. Y así se va la vida de la iglesia. Un no creyente se le predica el evangelio para que cree en Cristo, para que se desarrolle en Cristo y para que él se vaya a ganar almas para Cristo. Y por eso ellos en Tesalónica no dejaron pastor, como sí lo hicieron en Filipos. Porque era una iglesia vibrante. Ahora, Berea llama la atención, hermanos, porque Berea era un pueblo de segunda categoría, si se quiere decir. Es decir, contrario a las grandes ciudades, Berea estaba junto a un camino secundario, pero fue la bondadosa mano de Dios la que quiso llevar a Pablo y a Silas allí. Porque ellos venían de una cuestión muy tormentosa. Cuando estuvieron en Filipos, los azotaron, los encarcelaron, llegan a los tesalonicenses, les hacen un atentado. ¿Cómo creen que están esas personas anímicamente en ese momento? Piensen en ese escenario. Acaban de salir de que los han azotado, de que los han encarcelado y que les llegan diciéndoles, los están buscando. Por eso el Señor crea un escenario tranquilo para ellos. Mis hermanos, así hace el Señor con nosotros. El himno dice que si abundan las luchas, su gracia sigue siendo mayor. Porque, hermanos, así como con Pablo y Silas a Timoteo, que Dios les dio un refrigerio llevándolos a Berea, ocurre con nosotros. Muchas veces estamos agobiados y muchas veces decimos, ya no más, ya voy a tirar la toalla. Y en ese momento comienza un descanso. Y cuando estamos a punto de tirar la toalla, se solucionan algunos problemas, mejoran algunas relaciones, hay algún respiro, hay algún alivio. ¿Les ha pasado? Hermano, eso no es ser de buenas. Ese es el cuidado paternal de nuestro Padre, o providencial de nuestro Padre, mejor. Es el cuidado paternal de nuestro Dios, que Él sabe hasta qué punto podemos soportar y no nos tienta más allá. Ellos llegaron allí a Berea y dice que eran más nobles. La palabra noble significa que eran personas de una mentalidad abierta. Ojo, que esa palabra mente abierta es otra palabra que se ha pervertido. Hoy en día la palabra mente abierta se utiliza ¿para qué? Sencillamente para eso, para pura perversión. O sea, hable de mente abierta en un contexto de relaciones humanas y se dará cuenta que está hablando de que el uno con la una y la otra con la otra y eso se vuelve una sola recocha. No es eso a lo que habla la Biblia con mente abierta. Mente abierta es aquella persona que tiene la capacidad de escuchar con el único deseo de perseguir la verdad. No le interesa ganar. Por supuesto, tampoco le interesa perder. Lo único que le interesa es llegar a la verdad. Eso es una mente abierta. Y la mente abierta es lo que describe la palabra que eran más nobles. Eran más nobles. Qué refrescante debió haber sido encontrar judíos así, ¿no? Luego de esa travesía. Verso, ¿cuál vamos? 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. Y esa. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué recibieron ellos, hermanos? Pregunta, ¿cuál palabra? La del verso 3. Era necesario que el Cristo muriera, resucitara y que Jesús es el Cristo. Esa palabra. Ahora, mirando el ejemplo de los bereanos, aprenderemos nosotros cómo debemos recibir la palabra para que llegue a nuestra vida, para que pueda crecer y para que pueda dar un buen fruto. Fíjense que dice que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica porque recibieron la palabra. ¿Cómo dice el versículo?
con toda solicitud. ¿Qué nos enseña eso, mi hermano? Significa sencillamente, hermanos, que la palabra debe recibirse sin predisposición. Es decir, cuando se habla con toda solicitud, es una persona libre de prejuicios. Es una persona que se libera de aquello que dice, ya yo sé. Mis hermanos, yo creo que nosotros los cristianos pecamos mucho en esta parte. Cuando creemos que ya sabemos todo lo que debemos saber de Génesis 1:1, de Juan 3:16, de Romanos 5:8. Y vamos leyendo ahí el pasaje con mucho detenimiento. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, pero cuando avanzamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, creemos que ya lo sabemos. Eso es ir predispuesto a la palabra. Y para que la palabra dé fruto, debe recibirse sin ninguna predisposición. El término que utiliza la Biblia ahí es que recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, con una buena voluntad. Y sabe que este término, aparte de aquí, aparece 4 veces más. Y todas las 4 veces aparecen en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, donde el tema principal de segunda, a ver si la saben. ¿Cuál es el tema principal de 2 Corintios 8 y 9? Que nuestro hermano Gerson lo citó ahorita. La ofrenda. Entonces, esa palabra con toda solicitud aparece 4 veces en esos 2 capítulos para hablar de la buena voluntad que tuvieron esos hermanos para ofrendar. Y se aplica ahora acá para la buena voluntad que tuvieron los bereanos para recibir la palabra sin ninguna predisposición. Pero también nos dice que ellos no solamente recibieron la palabra con toda solicitud, sino que también recibieron la palabra escudriñando. ¿Están allí? Recibieron la palabra escudriñando. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra debe recibirse para investigarla. Y ahí le podemos dar, mi hermano Gerson. Escudriñando, hermanos, es investigar, ¿cierto? O examinar exhaustivamente. Este término me llamó mucho la atención y lo busqué y aparece 16 veces en el Nuevo Testamento. Y óiganme los verbos con los cuales se traduce este término. Se traduce como escudriñar, que lo tenemos acá. Se traduce como interrogar. Se traduce como juzgar. Se traduce como examinar, como discernir, como acusar y como preguntar. Entonces, escudriñando lleva la idea de que yo agarro la Biblia y comienzo a hacerle preguntas a la Biblia una tras una, una tras una, una tras una. Yo agarro la Biblia y comienzo a investigar. ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué no se dio esto? ¿Cuál es la idea de que los bereanos recibieron la palabra escudriñando? La idea, mis hermanos, es que ellos recibieron la palabra con el único objetivo de conocer la verdad. Este nos está diciendo que Jesús es el Cristo. Vamos a la palabra y miremos si es verdad o no es verdad. Y por eso es que la Biblia los cataloga a ellos como más nobles, como más nobles. Saben, hermanos, cuando miramos la forma como los bereanos recibieron la palabra, aprendemos que la palabra de Dios bendice a quien la recibe con buena disposición. Podemos pasarnos toda la vida oyendo la palabra de Dios, a menos que haya una buena disposición, a menos que haya una mente abierta. La palabra de Dios nos va a bendecir. Fíjense que el versículo 11 dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pregunta, ¿cuáles cosas? Las del versículo 3. Que Jesús es el Cristo, que murió y resucitó. Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos. Ay, de ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos. Es decir, que en Tesalónica fueron algunos. Pero aquí en Berea, como se dedicaron a investigar en la Biblia, ¿cuántos judíos creyentes hubo? Muchos. Y además, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres.
Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces miren cómo este equipo misionero se está moviendo. Arranca primero Pablo y Silas. Después se les une Timoteo. Después se les une Lucas. Después dejan a Lucas en Filipos. Ahora dejan a Timoteo y a Silas en Berea. Y Pablo agarra por mar y se va a navegar hasta que llega a la conocidísima ciudad de Atenas. Y dice el verso 15 que lo mandaron hacia el mar, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Es decir, llevaron a Pablo a salvo hasta Atenas, y apenas llegaron allá, Pablo se dio cuenta, lo vamos a ver más en 8 días si Dios quiere, que el trabajo en Atenas iba a estar durísimo. Y por eso le dicen, necesito refuerzos. Devuélvanse y díganle a Silas y a Timoteo que rapidito, que se vengan. La cosa va a estar complicada acá. Ya en Berea están hermanos escudriñando la palabra, ellos van a echar raíces en la palabra y ellos van a florecer. Pero ustedes los necesito acá. En Berea, hermanos, nosotros vemos el valor de una mente abierta para conocer la verdad. Y quizá aquí hoy hay personas que aún no han creído en Cristo como su Salvador. Yo le quiero invitar a esto. Dese la oportunidad de comprobar por usted mismo en las Escrituras si lo que estos locos predican es verdad. Dese la oportunidad de abrir la Biblia y leer en ella si lo que le estamos anunciando es verdad. Porque está en juego todo lo suyo, no una parte, todo. Está en juego su vida. Usted podrá estar preocupado por qué va a ser de aquí y cómo se ve, y le hacen a uno la pregunta, ¿cómo se ve de aquí a 10, a 20, a 50 años? Y yo creo que la pregunta correcta es, ¿cómo se ve usted después de que muera? Porque llegue con salud o sin salud a los 100 años, me voy a morir. Llegue con plata o sin plata a los 100 años, me voy a morir. Llegue solo o acompañado a los 100 años, me voy a morir. Por eso la pregunta más importante no es cuál es su proyecto de vida. Yo creo que la pregunta más importante es cuál es su proyecto de muerte. ¿Qué va a pasar con usted después de que se muera? ¿A dónde va a ir? ¿A una condenación eterna o a una salvación eterna? Y nosotros hemos visto que tanto en Tesalónica como en Berea, el tema principal fue el Cristo. Comprobar que Jesús, que murió y resucitó, es el Cristo. Y hermanos, eso es la enseñanza de este pasaje, la idea principal, que la muerte y resurrección del Señor Jesús confirman que Él es el Cristo. Cuando nosotros vemos a Pablo predicando en Tesalónica, entendemos o aprendemos de Tesalónica a conversar sobre Cristo con argumentos. Pero cuando nos desplazamos, unos 60 kilómetros más hacia el sur, comprobamos que en Berea o de Berea aprendemos a tener una mente abierta para buscar y comprobar si es verdad lo que se dice acerca del Cristo. Mi hermano, cuídese de no pelear a la hora de compartir a Cristo. Cuídese de no pelear. ¿Qué puede hacer usted para no pelear? ¿Saben ustedes cuándo se levanta la violencia? La violencia se levanta cuando se acaban los argumentos. Por esa razón, cuando dos personas están discutiendo y el uno tiene argumentos más fuertes que el otro, pero el otro no tiene la humildad
para aceptar que el otro tiene mejores argumentos, no es raro que empuñe su mano y ataque. Y nosotros los cristianos no podemos operar de esa manera. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer para poder entonces compartir de Cristo con argumentos? Lo mismo que hacemos cuando queremos hablar de algún tema con propiedad. ¿Qué debemos hacer si queremos hablar de un tema con propiedad? Estudiarlo. ¿Qué debemos hacer si queremos compartir de Cristo con argumentos? Conocer a Cristo. ¿Y dónde conocemos a Cristo? Por esa razón, conozca bien el Evangelio. A ustedes les va a sonar curioso esto, pero muchos evangélicos no conocen el Evangelio hoy en día. Prueba de eso, se la pasan ofreciendo lo que Cristo no ofreció. Venga Cristo y se le va a arreglar el matrimonio. Venga Cristo y se le va a arreglar la salud. Venga Cristo y se le va a tener plata. Yo creo que ninguno le predicó ese evangelio a Pablo. Pablo no lo entendió nunca. ¿Qué muestra eso? Que los evangélicos, en su gran mayoría, no conocen el evangelio. Primera de Juan lo dice con claridad. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho. La vida eterna. No hay otra. La vida eterna y todo lo que se deriva de la vida eterna. Con salud, con enfermedad, pero vida eterna. Con riqueza, con pobreza, pero vida eterna. Con problemas psicológicos, con tranquilidad, pero vida eterna. Eso es lo que promete Cristo. Y eso le cumple Cristo a todo aquel que pone su fe en Él como su único y suficiente Salvador. Por eso desarrollemos argumentos. Y hermanos, les animo. Presentemos a Cristo con respeto y con mucho control. Primera de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con dos características, mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa es la orden del Señor. ¿Cómo debemos nosotros presentar defensa? Con mansedumbre. La palabra mansedumbre significa poder bajo control. Es decir, que yo no me voy a salir de mí mismo, voy a estar controladito. Por eso hay que presentar a Cristo teniendo control. Pero también con reverencia. ¿Y cómo se traduce hoy en día reverencia hacia los demás? Respeto. Por eso necesitamos control y respeto a la hora de presentar a Cristo. Control sobre nosotros y respeto hacia la otra persona. Nuestra función no es obligarlos a que crean. Nuestra función es testificar que en Cristo hay salvación para todo aquel que cree. Si la persona no cree, él mirará qué hace con Dios. Pero ocurre como el atalaya que describe Ezequiel. Tú anuncia. Tú anuncia. Escuchen o dejen de escuchar. Anuncia. Dios, ¿y qué van a hacer con eso? No te importa. Anuncia. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Con todo el respeto, pero eso sí, con todos los argumentos. Jesús es el Cristo. En ningún otro hay salvación. Con toda claridad y con toda contundencia, eso sí. Y por eso, mira, si tú no has creído en Cristo, yo quiero decirte que tú necesitas a Cristo. Porque entre Dios y el hombre hay una barrera de separación. Y esa barrera tú no la puedes derribar. Esa barrera solamente la podía derribar a alguien tan poderoso como Dios, pero alguien tan humano que pudiera morir. Y el único humano todopoderoso se llama Jesucristo. Él vino para morir por tus pecados. Él vino para eliminar esa barrera. Por eso fue que Dios se hizo hombre. Y te quiero decir esto, escúchame muy bien. Tú necesitas a Cristo porque un día estarás ante Él.
Y solamente teniendo a Cristo podrás tener la confianza para estar de pie ante el Señor. Hebreos, en el capítulo 9, verso 27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Después de la muerte, nadie regresa a la tierra. No se dejen engañar creyendo que el ser querido que murió vino a traerles un mensaje. No se dejen engañar. La Biblia lo dice con claridad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Mi querido, el juicio de Dios viene sobre la tierra. Porque si no viniera el juicio de Dios sobre la tierra, esta sería la broma más pesada que nos hayan hecho a nosotros. Porque toda esta maldad, toda esta impiedad, todo este pecado tiene que ser castigado. El juicio viene sobre la tierra y por eso es que anunciamos a Jesucristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Cristo vino al mundo a morir por tus pecados. Cree en Él y recibe la vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, por hablarnos a través de ella, por convencernos que tu Hijo Jesucristo es el Cristo. Dios hecho hombre, como Dios poderoso para salvarnos, y como hombre con la capacidad de morir y pagar la deuda de nuestro pecado. Mi Señor, es la necesidad, Él es la necesidad real de todo ser humano. Por eso permite que en nuestro corazón esté esa verdad impregnada para que los que creemos en Jesucristo estemos conscientes de cuánto bien hay en nosotros por Él. Y para que los que no creen en Cristo entiendan que lo necesitan y crean en Él. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.